Bien, vamos a compartir la clase de hoy. Esto está en clase para que lo puedan descargar. Y vamos. Está viendo también las fechas. ¿Hasta cuándo tienen? ¿Alguien sabe usted el cronograma? ¿Cuál es la última semana de clases? Esta semana, profe. Perdón, ¿cómo? ¿Esta es la última? Hola, hola. Hola, profe, buenos días. Sí, esta es la Sí, última. Esta semana es la última del programa de clases. perfecto. Y volvemos. ¿Tienen cuándo volvemos? ¿El martes 27 o ya en agosto? Creo que el martes 27. Ah, no, en agosto, dice ahí No, no, en Gabriela. agosto. El 27 finales. Ah, de verdad. Bien. Entonces, un segundo. Está en el chat, no voy a ir. En agosto, o sea que estamos volviendo el martes 3 de agosto, ¿será? Me lo pongo ahí, por lo menos. Bueno, yo les cuento un poco, después déjenmelo a mí, lo termino yo de buscar del cronograma de clases. Quería saber si usted lo tenían ahí a mano. Eh, Hoy vamos a ver riesgo mecánico, una clase súper cortita, donde se acota bastante, ya que la necesidad del ingeniero industrial es conocer cuáles son, por lo menos, los sistemas de protección que vamos a encontrar en las máquinas, ¿sí? Y los dispositivos de seguridad, y cómo se planifica la seguridad en los equipos. Y después de ahí, bueno, ya entramos en el receso y cuando volvemos vamos a terminar viendo lo que es movimiento manual de cargas, con lo que es riesgos ergonómicos. Hay algunos métodos de evaluación de estos riesgos ergonómicos. Después vamos a riesgo mecánico, todo lo que sea autoelevadores y carretillas, ¿sí? Medios de elevación de forma mecánica. Y con eso vamos a estar terminando lo que es la primera etapa y ya allí vamos a plantear un parcial. O sea que estamos hablando que en agosto vamos a tener el primer parcial para que ustedes estén tranquilos, acomodados. Después de los finales vamos a tener 2 o 3 clases previas al parcial. Así que no hay nada acá de que acomodar ni nada que tener como urgencia. ¿Ok? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Alguna duda hasta ahí? Tengo que terminar de corregir, me quedan algunos trabajos prácticos de devolver y que se los termino esta semana. Les comparto la presentación de hoy. Bien. ¿Qué tenemos que conocer como herramientas básicas de lo que es en seguridad en máquinas? Tenemos que conocer que existen distintos peligros, ¿sí? Estos peligros van a estar asociados directamente con la operación del equipamiento a utilizar. Bien, muy importante que tengamos en cuenta cuáles son algunos de ellos. Un segundo. ¿Cómo fue esto? Bueno. Entonces, ¿cuáles pueden ser los peligros asociados a lo que es máquinas? Vamos a tener corte, atrapamiento, choque eléctrico, proyección de fragmentos o partículas y pérdida de la audición, lo que es ruido. Si nosotros analizamos uno por uno de ellos, vamos a tener
En lo que es corte, ¿sí? Depende del equipamiento y si hay alguna posibilidad tanto de corte o de atrapamiento que nos haga normalmente lo que son las manos, ¿sí? En lo que es choque eléctrico, ya lo vimos en la clase pasada, tenemos distintos sistemas de protección para evitar que eso ocurra. Proyección de fragmentos o partículas, que algo salte de la máquina y nos lastime la cara, entonces vamos a trabajar también sobre qué tipo de partículas pueden saltar y en qué situación. Y pérdida de la audición es una enfermedad profesional, que es el segundo módulo, que es por una causa del factor de riesgo ruido, ¿sí? Entonces, estos son los peligros que vamos a tener en cuenta. ¿Cuáles son los elementos que pueden originar estos peligros? Todas las partes móviles de la máquina, todo lo que sea energía de activación de las máquinas, instalaciones eléctricas y herramientas de trabajo. ¿Cuáles van a ser para nosotros las situaciones de peligro que pueden llegar a tener? Va a estar en función del riesgo que genera cada máquina o cada operación. Entonces, vamos a tener en cuenta la alimentación y cómo cómo alimentamos la máquina y cómo extraemos la pieza, que es el producto final, cómo le hacemos los mantenimientos y qué riesgos vamos a tener o qué peligros vamos a tener asociados durante la tarea. Entonces, sabemos que el equipamiento va a estar, tiene que ser alimentado para la carga del material, tiene que tener una situación donde se descargue el material procesado, va a haber una situación donde esté en proceso y va a haber, digamos, un mantenimiento, digamos, de la máquina. Todos esos conceptos tienen que estar involucrados cuando uno hace la evaluación de riesgo, que es tarea del profesional de higiene y seguridad. Hasta ahí, como ingeniero industrial, no tenemos nada que intervenir hasta ahora, simplemente conocer cuál es la función de responsable de seguridad, que en esas tres etapas tiene que estar analizado la situación de riesgo. Es muy común que por ahí se haga un análisis de seguridad sobre la operación, que es la tarea más común y con más tiempo de exposición, ¿sí? Y por ahí se les escape, digamos, en menor escala la alimentación o cuando se extrae el material, pero cuando hay mantenimiento es muy pocas veces que el profesional, digamos, lo puede detectar porque ocurre menos veces que en las tareas, entonces suele ser una tarea que no quede evaluada y tiene un montón de riesgos asociados. Entonces, ¿cuáles pueden ser los sucesos donde se puede desencadenar, ¿sí?, el accidente de máquinas? Puede haber un factor técnico, un factor humano y un factor ambiental, ¿sí? Este factor técnico puede ser una falta de aislamiento, una rotura por fatiga, un daño en las tuberías o cañerías que llevan los materiales, puede haber un problema en lo que es los sistemas de seguridad, que normalmente están asociados con la parte electrónica, con lo que es los relés, vamos a hablar de ello. Puede haber una situación de... puede haber un factor humano en donde está vinculado a lo que es acercarse a zonas peligrosas donde no debe estar el trabajador, errores de diseño, falta de montaje o de alguna sustitución de un elemento. Bueno, hay distintas situaciones en donde uno va vinculando no solamente el factor técnico, sino la parte humana. Y la parte ambiental se lo vincula con la parte de prevención de enfermedades profesionales, que puede haber. Una máquina puede generar polvo, puede generar radiaciones, ¿sí?, tanto ionizantes como no ionizantes, puede generar un piso resbaladizo porque los materiales que está trabajando generan grasa, un agua, o sea, hay distintos elementos. Por eso es muy importante conocer en detalle qué producimos y cuáles pueden ser sus componentes alternativos o cuáles pueden ser sobre todo sus elementos descartables. Bien, ¿cuáles van a ser las medidas de seguridad que vamos a trabajar nosotros? Siempre desde la frecuencia y una secuencia a tener en cuenta, como ingeniero industrial tenemos que conocer. Siempre tenemos que trabajar en el mismo orden. Tratar de eliminar, ¿sí?, sobre lo que es el riesgo en la base y no entregar elementos de seguridad. Entonces, vamos a tener que trabajar en la secuencia de tratar de eliminar el riesgo o contenerlo, como esta imagen. ¿Sí? Acá no lo puedo eliminar porque necesito rebabar, por lo tanto pongo una protección. ¿Sí? Si no fue esto, la situación recién allí, tengo que brindarle elementos de seguridad. Acá en este caso yo pondría este trabajador ejemplo, sería esto más anteojos, ¿sí? Nunca está de más agregarle un sistema. Acá tenemos una secuencia que dice utilización de medios técnicos, o sea, o utilización de medios mecánicos para poder
eliminar el riesgo sobre la máquina, utilización de elementos de protección personal, ¿sí? O métodos o normas para trabajo seguro, que además hay que escribirlo y dejarlo registrado, por eso muchas veces se ponen carteles, se le da capacitación, o sea, son elementos secundarios a lo que ya está en primera y segunda etapa. Entonces, en resumen, esto lo venimos diciendo en la primera clase. Primero hay que intentar eliminar el riesgo o contenerlo. Si no es así, lo tengo que aislar, lo tengo que contener, digamos, en su medida a través de algún sistema mecánico. Y si no, por último voy a entregar como última opción los elementos de seguridad. Y posterior a eso, acá si quiere podemos hablar de un cuarto, es esto, que mantener, escribir y hacer normas, métodos, procedimientos, en donde todo lo anterior quede registrado y además se lo comunique el trabajador. ¿Cuál es el objetivo? Sí, por supuesto que es implementar medidas de seguridad para que sea la máquina lo más segura posible y teniendo un criterio de eliminar el riesgo, disminuyendo sobre la base y contenerlo en el medio o darle protección personal a los trabajadores. ¿Qué información le tenemos que suministrar a la empresa y al trabajador, ¿sí?, con respecto a las normas de seguridad? Debe tener en lo que es la maquinaria. Es importante cuando uno por ahí ingresa a una empresa, ya esa máquina existe, ¿sí? Entonces hay que buscar información sobre la máquina, nos informa cuáles son sus riesgos. Normalmente el fabricante ya tiene detallado cuáles son sus riesgos vinculados durante el mantenimiento, la operación, etcétera, como vimos recién, y tenemos que ver si están contenidos. O sea, a mí me pasó una vez en un caso de una empresa en donde empiezo a buscar información de las diferentes máquinas y me encuentro con un puente grúa, que es algo secundario, no es de operación directa, sino que para el cambio herramental. Y resulta que cuando voy a la parte de información del puente grúa para armar el procedimiento de trabajo seguro, ese puente grúa se había comprado base, por decirlo, como si fuera un auto. Como no tenía levantavidrios automático, no tenía aire acondicionado, como si fuera un vehículo. Bueno, en este puente grúa le habían hecho lo mismo, pero con sistemas de seguridad. O sea, no tenían las alarmas sonoras para moverse, no tenía un segundo carro de contención, no traía las helingas oficiales para el movimiento, cámaras y grilletes, digamos, estándares de acuerdo a la maquinaria. O sea, había muchos factores, un sistema de freno, que había a distancia, o sea, había muchos sistemas de seguridad que eran opcionales, ¿sí? Es como si yo lo que le dije de levanta vidrio y de autos, en auto levanta vidrio o aire acondicionado de auto fuera, eso digamos, está vinculado a la seguridad, pero en este caso es como si yo le dijera, miren, no trae freno mano, pero sí trae el freno pedal, y no trae luces altas, pero sí trae posición. Es como que le sacaron a la seguridad, le sacaron componentes muy importantes para abaratar el costo de ese puente de grúa, porque no estaba, en realidad no está legislado un sistema básico de seguridad en puente de grúa a nivel nacional. Bueno, por supuesto que terminaron comprando los adicionales después, porque es muy importante informar esto a la dirección, que si pasa algo, no están compradas las normas básicas. En este caso tuvimos que buscar una norma internacional para que valide la falta de documentación. Eso pues suele pasar más de lo que uno cree. Bien. ¿Cuáles van a ser, digamos, si lo planteamos de una manera, un flujograma de acción para los ingenieros de seguridad que va a trabajar en conjunto con el ingeniero industrial de planta? ¿Cuáles son las medidas de seguridad a trabajar? Debemos ver si la máquina o equipo tiene, digamos, partes móviles accesibles. Si es sí, hay que hacerle frecuencia de operaciones, hay que ver si esas operaciones son frecuentes, hay que ver si aplican o no distintos resguardos. Acá todo esto hablamos de resguardos fijos. Para esto vamos a meternos en lo que son resguardos y ya volvemos. Entonces, ¿cuáles son los distintos sistemas de seguridad que acá lo que tienen que conocer ustedes para tener el concepto, por supuesto, y para el examen, que se pregunta siempre? Distintos tipos de sistemas de seguridad. Tenemos dos grandes grupos, los resguardos y los dispositivos, ¿sí? Los resguardos pueden ser fijos o móviles, y los dispositivos pueden ser sensibles o mandos sensibles. Acá yo les pongo un ejemplo de una inyectora plástica, ¿sí? Este es el corte, para los que lo conocen. De hecho, yo conocí una inyectora ya
ya recibió de ingeniero, así que es común que no lo hayan visto. Esta inyectora lo que hace es, acá, esto que está acá se llama tolva. Por medio de esta tolva se le carga el material, ¿sí? El material suelen ser bolsas de 25 kilos de pellets, son bolitas de plástico. Se le puede hacer carga manual, o sea que un trabajador vuelca la bolsa de 25 kilos en esta tolva, o hay sistemas más, digamos, sofisticados en donde se compra un big bag, ¿sí? Una bolsa de 1 tonelada por ahí de material, y carga automáticamente con un sistema de mangueras y un robot que le va brindando la medida justa que necesita la máquina, ¿sí? Bueno, eso sería la carga. Una vez que eso se carga acá, cae, ¿sí? Por demanda del equipo, del dispositivo electrónico, a este tornillo que se llama o unidad de inyección, en donde por fricción y temperatura, porque esto está todo calefaccionado a través de unas resistencias, entonces por fricción y temperatura este tornillo hace que el material se derrita, pasa a un estado líquido controlado a una temperatura, digamos, dada por el material. Una vez que pasa por el pico de salida del material en un estado líquido, va a un molde, ¿sí? Este molde, ¿sí? Refrigerado por agua, le da la forma al material, como fabricar desde una silla hasta, no sé, un aireador de un auto para donde sale el aire, donde uno cierra y abre la calefacción o el frío de los aire acondicionados de los vehículos, por decirles algún ejemplo. Bueno, entonces, desde pequeñas cosas a grandes cosas. ¿Sí? Hay inyectores que hacen todos los frentes o todos los paragolpes o los faros de los vehículos para... Ahí voy, ahí bajo. Entonces, en ese caso, toma la unidad de cierre, cierra, ¿sí? El molde, se enfría por agua y una vez que está activo, una vez que está conformada la pieza, abre el molde automáticamente y cae a un cajón o cae la pieza acá abajo. Si las piezas son muy grandes para que la caída de la máquina no sea posible, bien, suele haber un robot extractor, ya les voy a mostrar un video, sale un robot extractor que toma la pieza y la retira, ¿sí? Bueno, esto se lo quiero comentar a nivel general, ya que en base a todo este sistema de protección, un equipo de inyección que uno intermedio de complejidad, puede ver todo lo que es un sistema. Y para cada uno de estos sistemas de operación, tenemos que analizar cuáles son los diferentes factores de riesgo a tener en cuenta. Estoy ahora justo en la oficina y voy a dar un temita. Por favor, les pido 5 o 10 minutos para hacer un corte y vuelvo. ¿Sí? Muchas gracias, disculpen.